El otro día, navegando por la internet, me topé con un video peculiar. No era el típico clip de gatos o de caídas graciosas, no. Era algo técnico, casi absurdo en su seriedad, electrónica de potencia, los rectificadores. Pero algo en él me atrapó, me dejó con una sonrisa. Quizás fue la forma en que estaba editado, la música que se utiliza para provocar al espectador a sentir su complejidad, como la corriente alterna, ese vaivén eléctrico, ese baile eterno entre positivo y negativo, se convierte en corriente continua, esa línea recta y constante, como un río que nunca se desvía. Pero, ¿cuál es más compleja? La alterna, con su ritmo caprichoso, o la continua, con su desafío de mantenerse pura, inmutable. El video se repitió, la sonrisa se quebró. Y entonces lo entendí, soy eléctrico. Me puse mis gafas, salí de TikTok, ese mundo de distracciones infinitas, y me dije, es hora de hacer este video sobre rectificadores. Esta es la introducción a una serie en la que nos adentraremos en el fascinante mundo de la rectificación. Comenzaremos con lo básico, los rectificadores de 3 y 6 pulsos, para luego escalar hasta el desafío final, el rectificador de 18 pulsos. Este último, me atrevo a decirlo, será un viaje complejo, un laberinto de ondas y fases que pondrá a prueba nuestra comprensión. Por eso, te invito a seguir esta serie desde el principio, a repasar cada concepto, a fluir con la corriente alterna y a convertirla en continua, como si fueras tú mismo un rectificador. Así que ajusta tus gafas, prepara tu mente y déjate llevar por este viaje eléctrico. Porque, al final, todo se reduce a entender cómo transformamos lo que oscila en algo estable, cómo domamos la energía para que trabaje a nuestro favor. Y eso, querido espectador, es pura magia, o mejor dicho, pura electrónica. Jaja electrónica. Para nuestra serie de videos vamos a usar los diodos en este mundo ideal, son soldados perfectos, sin caídas de tensión, sin pérdidas, sin titubeos. Son absolutos en su función, conducen cuando deben y bloquean sin fisuras cuando no. No hay resistencias internas, no hay desfallecimientos térmicos, no hay transiciones perezosas entre el encendido y el apagado. O sea, vamos a usar los diodos en el modelo ideal. Bueno, empecemos. Bueno, este es el rectificador de 3 pulsos. Bueno, este es como el más sencillo que se puede tener en este tipo de rectificación. Pero este es como la pieza fundamental para entender los otros dos que nos quedan. O sea, para el de 6 y el de 18. Bueno, para estos tipos de rectificadores va a tener 4 objetivos. Bueno, 5, pero este va a ser un video aparte. Uno va a ser entender el funcionamiento. El segundo va a ser calcular el voltaje promedio y el voltaje RMS de la serie, que eso más o menos siempre lo preguntan en electrónica. Después el voltaje RMS y el voltaje promedio del diodo 1, o sea, el voltaje del diodo 1. Bueno, este voltaje como que va a ser lo mismo que para esto, el voltaje del diodo 2, el voltaje del diodo 3. Pero ya sabemos que ya haciendo uno y ya lo otro se lo pueden hacer ustedes. Bueno, y lo último sería las corrientes de fase, o sea el IA, le vamos a llamar, y aquí el I sub 0, el I out. Y este igual es el voltaje out. Bueno, para ver este video nos vamos a apoyar del PSIM. Tengo un video tutorial básico en un video de transformadores que tengo por ahí en el canal. Bueno, si no sabes utilizarlo, te recomiendo verlo primero. Voy a dejarlo en la descripción, yo creo. Bueno, la verdad es que este tipo de rectificadores, o bueno, si es que primera vez que lo ves, no tiene tanto misterio. Ya, entonces, lo primero que yo tengo que hacer es darle valores al voltaje VA, V sub B y VC. En este caso VA, para todos los voltajes va a ser el mismo voltaje. Para todos los voltajes va a ser VA es igual a 30 voltaje RMS. Bueno, y sabemos que ese voltaje es lo que mide un tester, por lo cual debemos agregarle que VA es 30 raíz de 2 seno de omega t. Ya V sub B va a ser lo mismo, solo que se la raíz de 120 grados. Y VC es igual a 30 raíz de 2 seno de omega t más 120 grados. Ya.
Ya. Este es el diagrama en el PSIM. Bueno, aquí vamos a ver como lo que estamos haciendo. En este caso lo primero que vamos a hacer va a ser este voltaje de aquí. Esto, bueno, lo primero que hicimos fue conectar esto, hacer todo el diagrama. Y ahora lo que nos interesa ahora es buscar el voltaje de salida de esto, o sea, lo que vamos a calcular acá. Y además tenemos estos que son los puntos para calcular los voltajes, que sí o sí deben tener una referencia a tierra. Y entonces vamos a calcular ahora, en esta figura tenemos los voltajes 0, VA, V sub B y VC. Claro, cada uno tiene su color. Bueno, para empezar a ver, o la idea principal, esto se divide en zonas. Lo vamos a dividir en 3 zonas. Esta va a ser zona 1, zona 2 y zona 3. Y cabe mencionar que este también forma parte de la zona 3, que es la continuidad de este. Bueno, otra cosa que puedo decir es que el periodo es 2pi, y como lo dividimos en 3 zonas, se divide en 3. Con lo cual esto se divide en 3, y eso es 120 grados. Entonces este es 120 grados, 120 grados, y este al total son 120. Pero aquí son 30 grados y aquí hay 90 grados. Ya. Bueno, lo que hay que hacer ahora es analizar la zona. Bueno, aquí lo que se hace es, bueno, tomar la zona 1, por ejemplo. Zona 1. Ya, la zona 1, el voltaje, aquí se puede ver que el voltaje V sub A es igual al voltaje de salida V out. Entonces, lo primero que se hace es decir que VA es igual a V out. Por otra parte, se dice que V sub A es mayor a V sub B, y además V sub A es mayor a VC. Ya. Entonces, lo que se hace ahora es hacer LBK en esta figura. ¿Qué se hace? Mira, aquí por ejemplo hagamos el primero. Aquí y aquí. Aquí por lo general se toma acá. De aquí porque es como la misma parte. Entonces ahí. Entonces aquí un LBK. Igual podríamos ponerlo así, pero ya. Así para entenderlo un poco mejor. Ya, entonces hacemos un LBK. Aquí más menos. Ponemos la referencia. Más menos. Aquí más menos. Bueno, entonces hacemos la mallita. Entonces VA menos voltaje del diodo 1 me va a hacer voltaje de salida Vout es igual a 0. La referencia la podemos dejar aquí abajito. Aquí, como para dejarlo mejor. Ya, entonces hecho esto, buscamos el voltaje del diodo 1. Voltaje del diodo 1 es igual a VA menos el voltaje out. Bueno, si estamos diciendo que el voltaje de o sea, esto como se saca al ojo, pero si lo quieres sacar matemáticamente o como eléctricamente, decimos que el diodo 1 está conduciendo. Bueno, en el modelo ideal del diodo se asume que está conduciendo en polarización directa. Su resistencia es 0 y su voltaje umbral también es 0. Cosa que en electrónica potencia siempre se hace, porque entre el voltaje 0,7 de la polarización es muy pequeñito comparado con los voltajes de la fuente. Bueno, es decir que el diodo se comporta como un cortocircuito perfecto en conducción, lo que implica que el diferencial potencial en sus terminales es 0. O sea que estamos diciendo que el diodo 1 está conduciendo, por lo cual su voltaje es 0. Bueno, eso implica que este sea 0, el voltaje del diodo 1. Esto significa que VA es igual a voltaje out, lo que se vio anteriormente, y bueno, el diodo 1 es igual a 0 volts. Esto después lo vamos a hacer una tablita, entonces tranquilo. Bueno, entonces después de eso vamos a seguir haciendo las mallas. Por ejemplo, este aquí, este recuerde que es solo para la zona 1. Aquí vamos a dar, aquí está la tacarrita. Ya, para el voltaje V sub B sería V sub B menos voltaje del diodo 2 menos el voltaje out es igual a 0. Lo que implica que el voltaje del diodo 2 será V sub B menos V out
recordar que el voltaje out es voltaje A, por lo cual nos queda B sub B menos BA. Bueno, y lo mismo para el voltaje C. Hacemos nuevamente la malla aquí, ahí para abajo. Ya, es B sub C menos voltaje del diodo 3 menos voltaje de salida es igual a 0, lo que implica que el voltaje del diodo 3 se igual a BC menos B sub A. Ya. Bueno, estos voltajes nos van a ayudar en sí para el tercer punto, que es calcular el voltaje promedio RMS de los diodos, del diodo 1. Entonces, la primera parte sería B para la zona 1. Ya. Entonces seguimos con las zonas. Ya. Entonces ahora nombramos que el voltaje del diodo 2 está conduciendo, por lo cual analizamos primero esta parte. Entonces hacemos aquí, tuki. Ya, entonces nos queda B sub P menos B de 2 menos B out es igual a 0, con lo cual B voltaje del diodo 2 es igual a 0. Lo que implica que el voltaje de salida se iguala al voltaje B sub B. ¿Ya? Y bueno, y además, si nos fijamos por la zona, el voltaje del diodo el voltaje B es el mayor, por lo cual se agrega que como punto de referencia B sub B mayor a B sub A, y además B sub B es mayor a BC, o sea que se ve en la gráfica, la parte gráfica. Entonces, si hacemos las otras mallas rápidamente, nos queda aquí, nos queda B sub A menos voltaje del diodo 1 menos voltaje de salida es igual a 0, lo que implica que el voltaje del diodo 1 es igual a B sub A menos B sub B. Y por otra parte, si hacemos la de la parte C, nos queda BC menos voltaje del diodo 3 menos el voltaje de salida es igual a 0, implica que el voltaje del diodo 3 es igual a BC menos B sub B, que el voltaje out es, en este caso, B3. Voltaje de salida es igual a B sub B. Bueno, zona 2. Ahora, el otro lo hacemos rápidamente. Ya, entonces ya tenemos la zona 3. Entonces nos sale que el voltaje de salida es igual al voltaje C, el voltaje del diodo 1 es igual a BA menos BC, el voltaje del diodo 2 es igual a B sub B menos B sub C, y el voltaje del diodo 3 es igual a 0. Ya. Después esto nos va a servir para, como dije antes, para el voltaje del diodo. Para esto, bueno, este sirve para todos los diodos. O sea, por ejemplo, el diodo 1, 2 y 3. Pero en este caso solamente vamos a ocupar este como para hacerlo un poquito más rápido. Bueno, ahora hay que buscar el voltaje promedio. Bueno, por definición el voltaje promedio siempre es el mismo, 1 sobre T, integral del tiempo T sub 0 más el periodo que se toma del voltaje B de T, más, digo, la función de que tenemos en función del tiempo. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es, como ya vimos, vamos a integrar solamente una parte, que va a ser esta, y vamos a seguirla en primera
es la regla, o sea, como se entiende por definición. Después vamos a hacer otra forma que para mí es un poco más fácil de entender, pero nos vamos a quedar con esta primeramente. Bueno, como ya vimos, de aquí a aquí es 30, aquí tenemos 150 grados y aquí tenemos 120. Bueno, esto es 30 grados bisectos, 150 es 5 bisectos. Como que esta, a ver, si lo queremos hacer por definición, sería pi medios, bisecto más 2 pi tercios, que es el periodo, y de aquí sale que aquí se queda 6, 4 más 1 son 5 bisectos. Bueno, de ahí viene ese 5 bisectos. Bueno, y ahora la función. La función depende de cómo la tomemos, pero de aquí, si la tomamos de aquí, bueno, es una función senoidal. O sea, ustedes también me podrían decir que de aquí, si la tomamos de aquí, podemos hacer un coseno, pero vamos a tomarlo por definición y nos vamos a tomar todavía simetrías. Vamos para integrar más fácilmente. Entonces, B sub 0, o sea, el voltaje de salida promedio, 1 sobre el periodo, que es 2 pi tercio, que ya lo habíamos visto, porque esto lo dividimos en tres partes, el periodo de 2 pi, y la integral de bisectos hasta 5 bisectos de la función, que ya sabemos que el máximo aquí es raíz de 2 por 30, que ya lo habíamos visto, y la función es seno de omega t, diferencial de omega t. Bueno, como lo vamos a calcular así nomás con la calculadora, porque está muy complicado. Esto lo vamos a dejar así nomás. Esto da 35.086 volts. Vamos a tomar simplemente 3 decimales. Ya con eso ya, por lo menos para mí ya está correcto. Y ahora el voltaje, aquí lo vamos a dejar aquí, RMS, es lo mismo que toda esta función, solamente que se le agrega en la función al cuadrado y se divide por la raíz. Ya, eso da más o menos 35.667. Bueno, si me equivoco en alguna fórmula, lo voy a dejar aquí, solo voy a editar el video para que quede un poquito más decente. Si no es así, agregaré una viñeta por ahí que diga, pero aquí está mal. Y ahora vamos al voltaje del diodo 1. Para ello, en el PSIM es esta parte de aquí. Y la función que deja la siguiente. Bueno, deja este puntito de aquí. Bueno, ya sabemos. Bueno, lo que hay que hacer aquí es, número 1, calcular el máximo que tenemos aquí. Y bueno, ya sabemos que este es el voltaje del diodo 1. Entonces nos vamos a nuestras fórmulas. Lo que hay que hacer es ver el voltaje del diodo 1. Aquí tenemos para cada zona la función. Claramente no la vamos a construir porque está muy exótica. Entonces mejor simularlo. Entonces, para la zona 1, zona 2 y zona 3, tenemos estas tres ecuaciones. Aquí tenemos 30, 150 y aquí 360. Hay que ver. Ya, entonces, para esto vamos a hacerlo por simetría porque queda más fácil. Sería integrar este y después este. Bueno, y después sumarlo. Cosa que ya no quiero hacer. Por lo cual, primero hallar un máximo del diodo 1 y diodo 2. Ya, vamos a calcular el del medio. Voltaje del diodo 1 para la zona 2 es igual a B sub A, B sub B sub B. Eso es 30 raíz de 2 seno de omega t menos 30 raíz de 2 seno de omega t menos 120 grados. Bueno, y esto lo hacemos, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer por coordenadas polares. Entonces lo factorizamos. Nos queda 1 con ángulo 0 menos 1 con ángulo de menos 120 grados. Solamente vamos a pillar el módulo de este. Esto nos da 30 raíz de 6. Ángulo de 30 grados. De 30 grados, de ahí lo observamos. Pero en sí deberíamos agregarlo, pero no lo vamos a hacer porque solamente vamos a integrar esta parte de aquí. ¿Ok?
que queda la más conveniente. Ya, entonces hay que hallar la función. El voltaje promedio del diodo 1 es igual a... No, el voltaje del diodo 1. Vamos a hallar la función. En sí este es el máximo. Y vamos a ocupar el seno, porque lo vamos a ocupar de aquí hasta aquí. O sea, todo esto. Pero aquí está el máximo, porque recordar que esta función va aquí y aquí hay otra que va por acá. Le voy a dejar una imagen de cómo se ve como superpuesta con las otras funciones. Ya. Entonces nos queda el voltaje promedio del diodo 1 es igual a 1 sobre 2pi, que el periodo que tomamos, en este caso es toda esta parte, después multiplicado por 2, porque recordar que tomé simetría entre este punto aquí y la zona 2 y la zona 3, que es aquí. Ya, multiplicado por 2 de la integral de 0 a 2pi tercio, porque recordar que de aquí a aquí hay 120 grados. Nos vamos a guiarnos por la primera definición porque no quiero sumar tanto, o como eso como sale medio complejo, entonces así queda mejor. Seno de omega t diferencial de omega t, bueno, se nos da 35.086. Para el RMS, lo vamos a hacer acá abajito, voltaje del diodo 1 RMS es igual a la raíz de esto, o sea, con el cálculo de esto da 46.606. Y ahora, la corriente sub A. Ya, ahora aquí pusimos este medidor de corriente. Lo que hace generar la siguiente función. Ya, esta función no quedó. Bueno, como el diodo 1 funciona en esta pura zona, o sea, de aquí, tenemos esta siguiente función, que aquí se divide en 30, 150, y aquí en total hay 60 y 60. Recordar que el total es 120. Entonces, lo cual aquí vamos a ocupar otra forma, que vamos a hacerlo por simetría. Entonces de aquí recordar que si lo vemos, esto no existiese, ahí veríamos un coseno, por lo cual este es un coseno de omega t. Y le vamos a hallar al máximo. El máximo depende de la resistencia que pusimos. Y para este caso, bueno, vamos a poner que la resistencia es de 100 ohms. Vamos a poner un número nuevo. Entonces, por sencilla ley de Ohm, la corriente A máxima sería 30 raíz de 2 sobre 100. Eso da 0,4242. Entonces, ahora hacemos el I promedio de sub A. Es 1 sobre 2pi por 2, que es, vamos a agarrar todo el periodo, de la integral de 0 a pi tercios, que sería sobre pi tercio, que vamos a agarrar sobre I max, que no le vamos a poner toda esa ecuación, vamos a ponerle I max por el coseno de omega t diferencial de omega t. Eso es igual a 0,1169 amperes. Entonces ahora IARMS es igual a lo mismo. Y eso nos da 0,2059 amperes. Y por último, lo que nos queda es la corriente de salida. Bueno, la corriente de salida ya sabemos que depende de lo que haya a la salida, en este caso una resistencia de 100 ohm. Y aquí queremos calcular la corriente de salida promedio y la corriente de salida RMS.
Por lo cual necesitamos el voltaje promedio y el voltaje RMS, cosa que ya habíamos calculado y era la primera cosa, la primera acción que hicimos. Bueno, por lo cual esta es simplemente ley de Ohm. Entonces la corriente promedio de salida es igual al voltaje de salida promedio sobre la resistencia. Y 0.35.086 sobre 100. Y eso nos da 0.35086. 35086 amperes. Por otro caso tenemos el voltaje de salida RMS, que es el voltaje de salida RMS sobre la resistencia, y eso nos da 35.667 sobre los 100 ohm, y eso da 0.35667 amperes. Bueno, hasta aquí llega este video de 3 pulsos y ha sido un gusto, pero este es el fin del capítulo 1. Muchas gracias por ver.